OBI Unidad 1. Desarrollo del pensamiento lógico-matemático en la infancia. Postulados teóricos. Ejes del pensamiento matemático. A continuación se presenta un acercamiento a los ejes de pensamientos matemáticos y la pertenencia pedagógica de estos en la educación inicial. Lo anterior conduce a realizar una interiorización de estos fundamentos matemáticos, lo que conllevará a desarrollar experiencias pedagógicas significativas en contextos reales y transformación de los mismos. Los objetivos de aprendizaje son discriminar los ejes de pensamiento en la enseñanza de las matemáticas en la educación inicial, determinar el uso de cada pensamiento en el desarrollo integral de los niños y las niñas en su cotidianidad. Antes de abordar los 5 ejes de pensamiento lógicos matemáticos, es necesario aclarar que cuando se habla del desarrollo del pensamiento lógico-matemático, se parte de entender que los seres humanos son matemáticos por naturaleza, por necesidad, es decir, se viven las matemáticas en las rutinas diarias, en la cotidianidad. Teniendo en cuenta el aprendizaje natural de las matemáticas en los niños y niñas, y buscando potencializar habilidades cognitivas, se hace necesario conocer y trabajar los siguientes ejes de pensamiento lógico-matemático. Hablamos de un pensamiento numérico, de un métrico, de un geométrico, de un variacional y un aleatorio. Pensamiento numérico. Este pensamiento tiene como punto de partida la prehistoria, en donde los hombres, por necesidad de mantener el fuego, decidieron asentarse en un lugar para resguardarlo, es decir, dejar de ser nómadas. Y esto les requirió habilidades como recolectar, aprender a repartir de manera equivalente, saber cuánto tienen, qué es de ellos, qué les pertenece y qué no les pertenece. Es así como se inició un sistema numérico. En la actualidad, el sistema numérico es uno de los más trabajados en los colegios, pero se requiere de seguir una secuencia para lograr acceder efectivamente a ese sistema numérico o a ese pensamiento numérico en los niños y niñas. Es decir, van a adquirir ciertas habilidades que requieren primero de un conteo por asignación, luego diferenciar un objeto de muchos, hacer comparaciones, identificar cuál es mayor y menor, hacer unas estrategias de conteo, generar agrupaciones, finalmente una noción de cantidad para culminar con la grafía abstracta. Es decir, que se inicia con todo un ejercicio de material concreto para luego asociarlo con unas nociones de cantidad y por último es la grafía o la escritura de los números. Pensamiento métrico. Después de que los hombres, los seres humanos, lograron asentarse en un territorio específico, era necesario delimitar los espacios para cosechar y así poder dividir la tierra de acuerdo a la necesidad de cada uno. ¿Esto qué les conllevó o a qué les permitió? Les permitió que aprendieran a medir, a comparar, logrando hacerlo en unidades de medidas no estándar. ¿Qué quiere decir unidades de medidas? En ese momento eran pasos de pies, con palos, con piedras, donde ellos lograron establecer una noción de medida para luego poder manejar algo más estándar, es decir, un metro, una medición mucho más precisa. ¿Cómo se trabaja nuestro pensamiento métrico con los niños y niñas de la primera infancia? Inicialmente se empieza con todas las unidades de medida no estándar. ¿Qué quiere decir esto? Con los palitos de paletas, con una lana, con los cordones, con su propio cuerpo, es decir, con las manos, con los pies, para luego sí hacer uso de las unidades de medida estándar, como es la regla, el metro, los centímetros, los milímetros. A eso se le está apuntando en este pensamiento métrico. Pensamiento variacional. Cuando los hombres eran nómadas, se les dificultaba más entender los fenómenos naturales, tales como la posición del sol, las fases de la luna, el arco iris. Pero a partir de asentarse, de buscar un refugio fijo, lograron observar los diferentes fenómenos y lograr predecir qué cosas suceden y cómo esos cambios los beneficiaban a ellos. Así que les permitía pues extender su existencia.
¿Cómo se va a manejar este pensamiento variacional con los niños y niñas de la primera infancia? Este pensamiento lo que permite es lograr una secuencia de ciertas cosas. Lo que se está buscando es que con este pensamiento no solo se trabaje en secuencias como las que siempre se vienen trabajando, rojo, verde, amarillo, que sigue rojo, verde, amarillo. Lo que se está buscando es que hagan ese pensamiento y cómo ellos pueden predecir otro tipo de objetos. Es decir, tenemos un vasito con agua y ese vasito con agua cada vez va a crecer un poquito más y va a ponerse un poquito más azul porque le vamos a echar una gotica de colorante en uno, en el otro vaso 2 goticas de colorante, en el otro 3 goticas de colorante, y lo que va a hacer es intensificar el color azul. La idea es que los niños logren interpretar y saber por qué sucede cada una de estas cosas. Un ejemplo muy fácil es el ciclo de las plantas, el ciclo de los huevos. Entonces, a eso es lo que estamos buscando con este pensamiento variacional. Pensamiento geométrico. Este pensamiento se divide en dos momentos. Inicialmente, cuando estaban hasta ahora los seres humanos en toda la parte de la prehistoria, nuestros antepasados, lo que hacían es que empezaron a descubrir que habían muchas formas. Y esas formas permitían la belleza, la parte estética. Entonces lograron hacer sus construcciones con esas formas. Pero también esa parte, ese pensamiento geométrico también se divide en la parte espacial. ¿Cómo la utilizaban para desplazarse de un lugar a otro sin perderse? Este pensamiento geométrico es fundamental en los niños de primera infancia. ¿Cómo funciona? No solamente enseñarles a los niños los nombres de la figura, sino enseñarles las características de las figuras y hablarles con los nombres propios. Es decir, el triángulo tiene 3 lados iguales, tiene 3 vértices. El cuadrado tiene 4 lados iguales y tiene 4 vértices. El rectángulo tiene 2 lados diferentes para completar los 4 lados. ¿Cuáles son las diferencias entre el cuadrado y el rectángulo? La idea es que los niños logren explicar este tipo de diferencias, pero de una manera concreta, no dibujándolas, armándolas de manera con palitos. Utilizamos las medidas no convencionales para lograr armarlas y que ellos logren interiorizar cuál es cada una de las figuras. Lo mismo pasa con la parte espacial, es la parte del desplazamiento o de ubicarse de alguna manera. Para esto se puede trabajar con mucha facilidad y muy interesante todo el tema de la creación de mapas de un punto de partida a un punto. ¿Cómo se va a hacer ese punto de partida? Desde el salón de clases hasta el comedor van a contar cuántos pasos hay en diferentes direcciones, si se van de manera recta, si hacen una curva, para que ellos interioricen y logren entender este pensamiento. Como conclusión, se esperan generar cambios en la enseñanza de las matemáticas. Se requiere de maestros propositivos que comprendan la importancia de crear experiencias significativas con una intención pedagógica. Lo anterior quiere decir que atienda las necesidades e intereses de los niños y niñas de manera íntegra.